Bueno, pues vamos a ver cómo utilizar los contadores en STEP7. Tenemos dos grupos de tipos de contadores, ¿vale? Los contadores IEC, que son estos de color azul, y los contadores SIMATIC o contadores hardware, que son estos de color blanco. Desde el punto de vista de la programación, es el mismo concepto que el de los temporizadores. Los contadores SIMATIC están asociados a una zona de memoria del autómata y por lo tanto son limitados, ya que una vez que se acaba esa zona de memoria, los contadores agotan. Los contadores IEC son contadores software y están asociados a un bloque de datos. Eso tienen numerosas ventajas con respecto a los contadores hardware, pero digamos que tiene una forma de configurar y de direccionar un poquito diferente al direccionamiento clásico que se hace con los bloques de los contadores SIMATIC. De ambos tipos los contadores son los mismos. Tenemos un contador para contar, que aquí en los contadores IEC es el CTU, un contador para descontar, que es el CTD, y un contador para contar-descontar, que es el CTUD, que incluye los otros dos. Exactamente lo mismo ocurre con los contadores SIMATIC. Tenemos tres tipos de contadores, uno que incrementa, otro que decrementa y otro que incrementa y decrementa, que de igual forma que los contadores IEC incluyen los dos anteriores. Bueno, vamos a empezar con los contadores SIMATIC. Vamos a utilizar el contador de incrementar y decrementar. Voy a arrastrar aquí el bloque. Ahora le tengo que dar la dirección absoluta de este tipo de bloques. Los contadores en el lenguaje STEP7 se direccionan con la letra C seguido de un número. Si utilizásemos la mnemotecnia alemana, tendríamos que utilizar la Z seguido de un número. Aquí lo escribamos como lo escribamos, él siempre lo va a adaptar a la mnemotecnia que tengamos configurada en TIA Portal. Yo aquí la mnemotecnia que tengo configurada en mi sesión de TIA Portal es la internacional. Por lo tanto, aunque escriba Z1, que es la mnemotecnia alemana, él me lo va a convertir a la mnemotecnia internacional. Bueno, pues el contador Z1 ya está asignado a este bloque. Es un contador de contar y descontar y vemos que tiene una serie de entradas y una serie de salidas. Aquellas que son de color negro son de tipo booleano y aquellas que son de color naranja son de tipo numérico. Vamos a ver ahora un ejemplo básico de cómo hacer que este contador registre eventos para contar, descontar y ponerlo a cero. Vale, aquí a las entradas CU, CD y reset le voy a conectar unos contactos. Para realizar estas operaciones básicas del contador, le voy a poner aquí que esta es la entrada E124.0, E124.1, E124.2, vale. Y además lo que voy a hacer es que voy a renombrar las variables, porque luego me va a venir muy bien para hacer la simulación. Voy a llamarle a este contador 1, a este le voy a llamar pulsador contar, a esta pulsador descontar y a esta pulsador reset. Bueno, pues ya tengo configurado el contador para poder contar, descontar y ponerlo a cero cuando desee. Ahora lo que tengo que hacer es activar una salida, por ejemplo, cuando el contador alcance un valor, ¿vale? Bueno, por lo más inmediato que se nos podría ocurrir, una vez que hemos estado viendo otro tipo de PLCs, como ha sido el controlador programable Logo, donde la salida Q se activaba cuando el contador alcanzaba un número de eventos. Bueno, pues aquí esta salida Q no es para eso. Esta salida Q es un poquito diferente. Si yo pongo aquí una asignación de una bobina, por ejemplo, para la salida 124.0, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues esta salida se va a activar solo cuando el contador sea diferente de 0. Es decir, esta salida es 1 siempre que el contador no sea 0. Ahora lo vamos a probar. Eso tiene una utilidad práctica para algún determinado tipo de aplicaciones, pero evidentemente no para saber cuándo el contador ha alcanzado un número de eventos. ¿Cómo hago yo que una salida, por ejemplo, se active cuando el contador ha alcanzado un valor determinado? Bueno, pues para eso, siempre que utilice contadores SIMATIC o contadores hardware, me tengo que apoyar en las comparaciones. Las comparaciones están aquí en la categoría de instrucciones básicas dentro de la carpeta comparaciones. Vale, y las comparaciones son como una especie de contactos donde yo le voy a decir que si un valor determinado de una variable, da lo mismo que sea de un contador o de otra cosa, alcanza un número o está por debajo de un número o es exactamente igual a un número, pues que ocurra algo en ese segmento. Bueno, pues por ejemplo voy a coger la comparación de mayor o igual,
la voy a arrastrar al siguiente segmento y aquí le voy a decir que cuando este contador sea mayor o igual a un número determinado, que se active una salida, ¿vale? Entonces, yo tengo que poner aquí una variable que esté asociada al contador. No se puede leer directamente el valor del contador porque no es un tipo de dato compatible, por lo tanto, lo que tengo que hacer es poner aquí una variable en el formato que me pide el bloque para poder configurarlo. Pues aquí en estas dos salidas que son de color naranja es donde se ponen nombres de variables. Yo tengo que utilizar la salida CV para poner el nombre de una variable donde se va a almacenar el número del contador. Esa tiene que estar en formato de palabra y, por ejemplo, puedo utilizar una zona de marcas. Por ejemplo, podría utilizar la MW40, ¿vale? Y esa MW40 es donde se va a almacenar el dato del contador. Si yo esta MW40 la pongo en el contacto de la comparación, ya le puedo decir aquí que si el valor MW40 es mayor o igual al número que yo le pongo aquí, por ejemplo 10, lo que va a ocurrir es que se activará esta salida, ¿vale? Veo que está en rojo y es porque aún no he elegido el formato del tipo de datos que se va a comparar. En el caso de los contadores tengo que elegir el formato INT, que es números enteros. Vale, vamos a acabar esta parte del programa. Aquí le voy a poner el nombre a una salida, va a ser la salida A124.1 y vamos a renombrar las variables. Este le voy a poner QContador para saber que es la salida que le tengo conectada a la salida Q del bloque del contador. A este le voy a llamar NContador para saber qué es el número de pulsos que tiene almacenado el contador, ¿vale? Vemos que al renombrar aquí la variable MW40 aquí ya lo ha hecho porque es la misma, y a esta, por ejemplo, le vamos a poner simplemente salida 1. ¿Vale? Bueno, pues esto ya se puede probar. Vamos a ver qué ocurre. Luego vamos viendo los otros tipos de entradas que tiene aquí el contador. Voy a hacer una cosa para la simulación que es muy interesante, que voy a guardar los nombres de las variables en un archivo para luego poderlo cargar en el simulador y así identificarlas claramente en las tablas de simulación sin tener que conocer el direccionamiento absoluto de cada una de ellas. Me voy a la tabla de variables. Veo que aquí ya se han creado todas las que he ido insertando a través del editor del programa. Voy a exportar desde este icono a una hoja Excel. Aquí me está pidiendo que le ponga un nombre al archivo de exportación. Le dejo el mismo que me propone él, que pone PLC Tags. Acepto. Me dice que ya existe. Bueno, en principio lo puedo sobreescribir, ¿vale? Y ya está. Ahora lo que voy a hacer es que voy a arrancar el simulador. Vale, el simulador ya está arrancado, está cargando el programa, ya está el simulador arrancado y con el programa. Y como vemos aquí, las variables que aparecen en las ventanas de simulación son las variables de tipo absoluto, es decir, el direccionamiento que tiene en la memoria del autómata. Yo lo que quiero es que aparezcan los nombres simbólicos que le he puesto a las variables. Bueno, pues para esto me voy al menú herramientas del simulador, en opciones, y le digo que va a importar variables de TIAR Portal. Busco el archivito que he generado anteriormente, que estaba en esta carpeta. Aquí está, PLC Tags, lo abro y vemos que efectivamente aquí estas variables ya me las ha sustituido por el nombre simbólico que había asignado yo cuando las he estado configurando. Voy a cerrar aquellas que no necesito porque esto no esté lleno de cosas. Simplemente vamos a poner las que voy a utilizar. Vale, pues aquí está. Vamos a arrancar. Incluso si quiero voy a poner el modo observación en TIAR Portal para ver lo que está ocurriendo en el programa. Cada vez que acciono el pulsador contar, lo que hace es que se incrementa en 1 el contador. Vemos que lo ha hecho y además sabemos que ya es diferente de 0 porque la salida Q contador, la que tengo conectadas directamente a la salida Q del bloque del contador, ya se ha puesto a 1. Esta salida ya permanecerá 1 hasta que el contador vuelva al valor 0, ¿vale? Es para lo único que se utiliza esa salida, por lo tanto no podemos utilizarla para contar eventos, ¿vale? Entonces voy a seguir contando. 2, 3, 4, 9 y 10. Al llegar al 10 ya veo que la salida que tenía en el segmento con la comparación se ha activado porque se cumple esta comparación. Ahora el valor del contador es 10, por lo tanto se activa.
Si el contador sigue incrementando, salida sigue activa porque la comparación está diciendo que es mayor o igual, ¿vale? No solamente que es igual. Si hubiese sido la comparación de igual, la salida solamente se hubiera activado a 10 y si pasamos a 11, la salida se hubiese desactivado. Bueno, voy a descontar. Veo que el contador está descontando y cuando baja del valor que tiene la comparación, pues la salida 1 se desactiva. Si acciono la entrada reset, el contador se pone a 0. Bueno, pues esta es la forma de utilizar los contadores Simatic, ¿vale? ¿Qué más tienen estos contadores? Pues estos contadores tienen dos entradas aquí que son opcionales, que sirven para lo siguiente. Son las entradas que pone S y PV. Vale, la entrada S es para asociarlo a una operación lógica booleana. En este caso vamos a poner otro contacto. Esta va a ser la entrada I124.3, que le va a llamar PS para identificarla con respecto a la entrada del bloque donde la tengo conectada. Y aquí lo que tengo que poner es un valor numérico, ¿vale? Un valor numérico que va a corresponder a un número de eventos del contador. Por ejemplo, le puedo poner 12. Veo que cuando escribo un número tal cual, siempre me da un error, porque este número en este bloque se tiene que poner con un formato determinado, y ese es el formato de tipo contador. Para ello hay que escribir de forma similar a como se hacía en los temporizadores que vimos en el video tutorial anterior. Debemos escribir la C de contador, el separador, almohadilla, y luego ya el número que queremos asignar. Bueno, pues vamos a volver a enviar el programa al simulador. Vamos a decirle que sobreescriba, ¿vale? El programa ya está en el simulador, lo arranco. Bueno, voy a dar también al modo observación. Voy a decir que el valor de la variable me la enseñe en formato decimal, que ahora me lo está enseñando en formato hexadecimal, para que veamos el número de pulsos y comprender bien cuando superamos el valor de 10. Y ahora vamos a sacar una ventanita para ver el valor de esta variable, de la MW40. Le voy a poner que quiero leer la MW40, que es la que estoy utilizando para almacenar el dato del contador, y veis que aquí me aparece un número. Ahora, en el momento que yo empiezo a contar, vemos que el número va incrementando, ¿vale? Y también lo vemos aquí directamente en el modo de observación del programa, y si lo doy aquí pues va decrementando. Luego aquí lo pone reset, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar activando hasta que llegue a 10 o mayor de 10 y ya se ha activado la salida. Descuento, ¿vale? Y por ejemplo lo puedo dejar ahí mismo en 8. Bueno, pues ¿para qué sirve esta entrada que acabamos de configurar, la entrada S? Bueno, pues esta sirve para poner el contador al valor de preselección que le haya insertado aquí en la entrada PV. Si yo ahora activo la entrada 124.3, el contador directamente se pone a 0. Es decir, he asignado el contador a un valor determinado. Y ahora aquí puedo seguir contando y descontando. Bueno, pues esto tendrá determinadas aplicaciones, pero que no vamos a entrar en detalles en ellas, simplemente ver cómo se utilizan todas las entradas del contador. Bueno, pues en principio esta es la forma de utilizar los contadores Simatic. Aquí nosotros lo que podemos hacer es jugar con las comparaciones para condicionar la asignación a través de combinaciones lógicas. Por ejemplo, podría hacer ahora una comparación de menor o igual, donde voy a comparar la misma variable del contador y le voy a decir que lo compare con 15. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Al poner dos comparaciones en serie, estoy estableciendo un rango. Y ese rango me está diciendo que si el valor de la variable contador está comprendido entre 10 y 15, la salida se activa. Si es menor, no se activa, y si es mayor de 15, tampoco se activará. Vamos a probarlo, ¿vale? Lo que voy a hacer es que ya para leer correctamente todas las variables en el simulador, voy a volver a entrar en la tabla de variables, voy a volver a generar el archivo de intercambio de variables con las nuevas que he generado en los últimos pasos que he dado de programación. Las exporto, vale, abro el simulador, pongo el modo observación. Aún no he enviado el programa, veis que aquí me está diciendo que el bloque aún no está actualizado con el del PLC. Cuando sale así
de este color azul naranja significa que aún no hemos sincronizado el programa del TIA-Portal con el PLC, que en este caso es virtual, por tanto tengo que enviar el programa. Cargo y ya está actualizado. Lo pongo en run, le voy a decir que me cargue las variables que acabo de exportar al archivo de variables. Vale, ya están todas. Pues ahora vamos a ver lo que ocurre con la salida cuando se cumpla este rango. Bueno, voy a contar, vamos a poner la reset. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La salida es activa, voy a seguir contando 11, 12, 13, 14, 15, 16 y vemos que cuando ha superado el valor del rango se ha desactivado, ¿vale? Si yo descuento y me quedo dentro del rango, pues la salida es activa, ¿vale? Esto es muy interesante pues para realizar determinadas operaciones cuando queremos saber si una variable está dentro de un rango de valores. Bueno, pues en lo básico esto es cómo se utilizan los contadores SIMATIC. Ahora vamos a ver cómo se utilizan los contadores IEC o los contadores software. Voy a cerrar todo. Bueno, el simulador lo voy a minimizar simplemente. Quito el modo observación y voy a borrar todo. Voy a borrar el segmento completo. Los nombres de las variables me van a venir bien porque voy a utilizar las mismas y así no tengo que volver a crearlas. Me voy a la carpeta contadores y ahora voy a utilizar el contador software, que son los contadores que se aparecen aquí con el icono de color azul. Voy a arrastrar el contador CTUD, que es el de contar y descontar. En el momento que lo suelte, aquí, igual que ocurría con los temporizadores de este tipo, pues me está pidiendo que lo asocie a un bloque de datos. Yo, igual que os dije en los temporizadores, se puede dejar este nombre, que es el que nos propone TIA-Portal, pero yo os recomiendo que lo cambiéis y que lo adaptéis a vuestras necesidades. Yo le voy a llamar DB contador 1, porque va a ser el bloque de datos del contador 1. Vemos que este tipo de bloques, una vez que asigna el bloque de datos, lo pone en la parte de arriba, como si fuera el identificador de dicho bloque, ¿vale? Y aquí, ¿qué tenemos? Bueno, pues vemos que es un contador muy parecido al contador de incrementar, decrementar que hemos utilizado anteriormente, el contador hardware. Algunas de las entradas tienen una denominación diferente y vamos a ver para qué sirve cada una de ellas. La de entrada CV es para contar, la CD es para descontar, la entrada R es para poner el contador a cero, la entrada LD es la equivalente a la S que hemos visto en el contador hardware, y la entrada PV es el valor de preselección que se asignará cuando apliquemos un no lógico a la entrada LD, ¿vale? Voy a hacer es conectarle contactos aquí a las entradas y así poder hacer la simulación correctamente. Ya le voy a poner a todas. Este va a ser el de contar, este va a ser el de descontar, este va a ser el de reset. Esta entrada era la que anteriormente denominé como P-S, ¿vale? Y ya estaría configurado. Bien, aquí voy a poner una salida y aquí, en vez de poner la salida QContador, que es la que puse en el contador SIMATIC para conocer cuando el contador era diferente de 0, ya no voy a utilizar esa, voy a utilizar la salida 1. ¿Por qué? Porque esta salida QU, ¿vale?, ya no se comporta igual que la salida que tenía el anterior contador. Esta es una salida que se va a activar cuando se alcance el valor de preselección que yo inserté aquí. Quiere decir que si yo ahora pongo aquí en la entrada PV un 12, significa que la salida 1 se va a activar cuando se alcance el valor 12. Y no hay que hacer, en este caso, comparaciones. No quiere decir que no se puedan utilizar las comparaciones, que ahora lo vamos a ver que sí, pero si yo tengo que alcanzar un valor determinado solamente y no tengo que hacer rangos ni tengo que activar varias salidas en función de diferentes valores del contador, lo que puedo hacer es simplemente ponerle aquí el valor que quiero alcanzar y esta salida, la salida QU del contador, sí que se va a activar cuando alcance este valor. Vamos a simularlo. El simulador lo tengo arrancado. Vamos a enviar el programa. Vale. Voy a cargar todo, cargo, doy al modo observación
ponemos el automaton run y vamos a comenzar a contar. Cuento 1, veo el db del contador me está diciendo el número de pulsos o de eventos que se han producido en el contador. Vale, cuento 1, cuento 2, vemos que la salida aún no se ha activado. Evidentemente esta salida no se comporta como la salida Q del contador hardware. Sigo contando y ahora cuando llega al valor 12, ya llevo 7, cuando llega al valor 12 veremos que la salida se activa y evidentemente la salida Q124.1 se ha activado, ¿vale? Lo vemos tanto en el simulador como en el modo observación de TIA Portal, y si sigo contando la salida se mantiene activada, lo que quiere decir que esta salida se activa cuando el valor alcanzado es mayor o igual al valor que hemos puesto en la entrada PV. Todo lo demás funciona exactamente igual al contador hardware. Reseteo, se pone a 0, si doy al valor PS se pone en el valor de preselección. En este caso, además de ponerse en el valor de preselección, el contador ya tiene este número, pues además de eso lo que ha hecho es que ha activado la salida Q, evidentemente, porque esta salida se activa cuando se alcanza el valor de preselección, ¿vale? Bien, bueno, pues esto sería una forma de utilizar el contador IEC. Vamos a hacer alguna cosilla más con él. Vale, minimizo el simulador, quito el modo observación, ¿vale? Y veo que aquí tiene otra salida, una salida que llama QD. Esta salida sí que es la salida que se activa cuando el contador es diferente de 0. Esta es la salida equivalente a la salida Q que tenía el contador hardware. Quiere decir que si yo le pongo aquí la salida Q contador, esta sí que se activará cuando el contador sea diferente de 0, ¿vale? Entonces se da la opción de ponerla aquí por si es necesario utilizarla para alguna aplicación determinada. Y luego la salida CV es exactamente la misma que hemos estado utilizando en el contador hardware. Es donde ponemos la variable en la que queremos almacenar el número de eventos que lleva el contador. Si yo pongo aquí la MW40, ¿vale?, se almacenará el número de eventos que tiene almacenado el contador. Veo que ahora me está dando un error. Si me pongo encima de la variable, veo que me da una pequeña información y me dice que el tipo de datos Word no es compatible con la salida CV de este contador. Vale, en el contador hardware este tipo de datos era un tipo de datos Word, pero aquí me dice que no es un tipo de datos Word. Por lo tanto, me voy a la ayuda. Esto es interesante. Si me pongo en el bloque, le doy a F1, arrancará la ayuda de TIA Portal y todos los bloques se arrancará la ayuda de forma contextual en TIA Portal y me dirá los formatos que deben tener las entradas y salidas de cada uno de los bloques que esté programando. En este caso estoy en un contador y me dice aquí, veis, tengo aquí una representación gráfica del contador y me dice que la entrada CV necesita un formato de tipo entero, INT, lo pone aquí, tipo de dato INT, vale. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Pues coger esta variable y decirle que la voy a reasignar. Al reasignarla, aquí lo que le tengo que cambiar es el tipo de datos. Le digo que va a ser tipo entero, lo modifico y vemos que ya se ha quitado el error. Vale, pues ya está. Ya tenemos hecho la configuración del contador. Ahora, esta variable, exactamente igual a como hacíamos en el contador hardware, la podemos utilizar con comparaciones. Voy a hacer una comparación básica. Aquí le voy a decir que voy a utilizar la MW40. Vamos a ponerle que si es mayor o igual a 8, que active una salida diferente a las que hemos utilizado. Por ejemplo, vamos a utilizar la salida a 124.6, ¿vale? Voy a enviar el programa al simulador. Vale, me está diciendo que el simulador lo tengo en modo RAM, por lo tanto lo tengo que detener o ponerlo en modo RAM-P, que sí que emite la programación en modo RAM. Y le voy a decir que lo actualice y que lo cargue. Vale, pues ya está el programa en el simulador. Voy a bajar un poquito el zoom del programa, a ver si podemos ver todo. Vale, doy al modo observación y vamos a empezar a utilizar el contador y a ver qué ocurre con todas las salidas que hemos configurado en este programa. Lo pongo a reset para que empiece desde cero y veo que la salida Q contador, que es la salida que tengo conectada aquí a la entrada QD del bloque del contador CTUD, pues se ha puesto a 1, porque ahora mismo el contador está a 0. En el momento que
inserte un solo pulso, esa salida se desactiva, ¿vale? El contador empieza a incrementar, vamos a seguir aumentando el valor del contador y cuando lleguemos al valor 8 se activará la salida que tengo en el segmento con la comparación, porque le hemos dicho que cuando el valor de la variable del contador sea mayor o igual a 8, que se active esta salida. Evidentemente lo está haciendo. Si sigo contando, pues al llegar a 12 se activará la otra salida, que es la salida que tengo directamente conectada a la salida QU del bloque del contador IEC, ¿vale? Bueno, pues esta es la forma de conectar los contadores IEC. Espero que os haya servido. Hasta otra.